Para tus ojos. Voy a retroceder sobre mis pasos porque, a ver, me ratifico, Paola Lasarte es una ministra brava. Dice lo que piensa y ha dicho que lo que dejó Castillo fue de terror. Yo dije que fue viceministra, me rectifico, fue asesora del viceministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadoiro. ¿Cuándo? Entre el 2018 y 2020. ¿En qué momento? Durante el gobierno de Martín Vizcarra, por si acaso. Bueno, y ella es una funcionaria de larga carrera, ¿no? Ha sido directora de la Oficina de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto del MTC, ha sido asesora de la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad del Transporte Urbano, del famoso ATU desde el 2021 y un largo etcétera. Es economista y ahora es la ministra de Transportes. Entonces, le voy a dar la bienvenida a la ministra Paola Lasarte. Buenas noches, señora Lasarte, y yo, dándole la bienvenida, tengo que decirle que lamentablemente las cifras son, como usted bien lo ha dicho, de terror, pero no solo del ministerio, sino lo que ha pasado. Lamentablemente han muerto 69 personas, pero 80.000 afectados por aludes, inundaciones, deslizamientos, 1.521 viviendas destruidas, 2.148 viviendas inhabitables, 27.843 viviendas afectadas. Bueno, 45 aulas destruidas, eso no le corresponde a usted porque todo esto es del Ministerio de Vivienda, 133 aulas declaradas, 5 centros de salud destruidos, 105 centros de salud dañados, 10 centros ya. En carreteras, 66.4 kilómetros de camino rural dañados, 7.9 kilómetros de camino rural destruidos, 178 kilómetros de carretera destruidos, 659 kilómetros de carreras afectados. Y entonces, claro, ministra Lasarte, la gente está molesta, impotente, afectada y dice, mírenlo con sus propios ojos qué es lo que está pasando en el norte. Buenas noches. Buenas noches, Milagros. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Manifestarte que desde el Ministerio de Transportes y desde los distintos ministerios estamos trabajando arduamente para poder, con vocación de servicio, darle solución a la ciudadanía. Entiendo el malestar que genera precisamente esta situación. Son lluvias muy intensas que no han parado desde el día 1 que han sucedido y que desafían un poco los esfuerzos que se están haciendo desde todos los sectores, pero que redoblando esfuerzos y trabajando, como lo dije anteriormente, hombro a hombro, vamos a poder sacar adelante a Piura, a Tumbes, a Lambayeque, al país de esta crisis. Ahora, si usted pudiera resumir, como bien graficó lo que encontró en el ministerio, y luego le voy a preguntar esto de que encontró incluso hasta oficinas cerradas con candado, una película de terror, francamente, pero si usted tuviera que resumir por qué ha ocurrido lo que hoy vemos, esta gran tragedia en el norte. ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo drenaje? ¿Por qué, si hubo una supuesta reconstrucción con cambios, no se tomó en cuenta? ¿Por qué nuevamente tenemos que ver caminos, carreteras destruidas y, por supuesto, una gran infraestructura venía menos? No tener infraestructura preventiva es un arrastre que tenemos de décadas, ¿no? Sabemos que el fenómeno del Niño venía cada 15 años, se han venido acortando los tiempos ahora. La misma naturaleza nos dice, apúrense, tenemos que actuar de manera inmediata. Cuando se creó la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, se creó con un enfoque de reponer la infraestructura que había sido, digamos, afectada, y también de hacer cambios, por ejemplo, como los drenajes, las soluciones integrales, las salidas de los ríos al mar. Lamentablemente, y sí tenemos que ser conscientes de esto, hemos tenido 1 año y medio perdidos, y no solamente perdidos, es como una casa que demora bastante construirla, pero tumbarse una casa se hace en 10 minutos. Entonces, esa, digamos, institucionalidad, esa meritocracia que todos los ministerios y todas las entidades del gobierno central han sufrido durante el 1 año y medio precedente al gobierno de la presidenta Boluarte, ha sido en realidad como una enfermedad que ha carcomido las estructuras más básicas de la gestión pública, ¿no? Entonces, si ya teníamos un retraso, perdimos mucho más tiempo con ese 1 año y medio que hemos tenido de inacción. Pero tan difícil es hacer drenajes. ¿O ha sido la corrupción que ha terminado carcomiendo todo? Justo conversando con los ingenieros en la tarde, el drenaje es, digamos, no es como una carretera, por ejemplo, que puedes hacer un trazo con curvas o con diferentes dimensiones. El drenaje tiene que ser lineal. Entonces, por ejemplo,
¿Con qué nos enfrentamos cuando hacemos un drenaje en las ciudades? Adquisiciones de predios, liberación de interferencias. Y esos son los grandes obstáculos que tenemos en el Perú para ejecutar proyectos de inversión pública y asociaciones público-privadas en general. Entonces, uno de los temas que desde el Ejecutivo tenemos muy claro es que además de dar una atención o solución inmediata en la emergencia, tenemos que empezar a posicionar los temas de las reformas de segunda generación. Aquellas reformas que en los 90 quedaron en una primera etapa y se necesitaban más reformas inconclusas. Estas, por ejemplo, la gestión de infraestructura, la reforma integral de la gestión de infraestructura debe ser uno de los pilares de la reforma de segunda generación del Perú. Pero, a ver, yo quiero entender bien la situación. ¿Qué está hoy día, si usted tuviera que definir qué está pasando hoy en el norte? La gente estaba con agua hasta el cuello, bueno, hasta la cintura. Y estaba perdiendo todo, sus viviendas, sus pequeños negocios, sus hoteles, sus hospedajes. Y no sabían cómo sacar el agua. Entonces, la ministra Jania Pérez de Cuéllar, claro, también impotente, dice, no tenemos motobombas, pero esa no puede ser tampoco la respuesta oficial. O sea, si no tienen motobombas, pues llaman a los empresarios y todos se unen. O sea, digamos, no pueden decirle a los peruanos que viven en el norte, lo lamento, está lloviendo, sí, pero ellos les van a decir, sí, pero ustedes son los que tienen que solucionar. Entonces, hoy día, ¿cómo está el norte? ¿Cuándo se va, perdóneme, a secar todo esto? Hay puntos en Piura que están, Cinco Esquinas, por ejemplo, es uno de los puntos más álgidos, y hay otros puntos que ha identificado el Ministerio de Vivienda que son los que se tienen que atender de manera inmediata. Es cierto que, dado el stock de motobombas, pero más que todo, que no ha cesado de llover, lo que han hecho las motobombas es desaguar, pero no han parado las lluvias. Entonces... pero tienen que seguir desaguando, ministra. Exactamente, es lo que se está haciendo. Y precisamente está demorando porque no paran las lluvias. La ministra ha anunciado el reforzamiento, el redoble de maquinarias. Hace poco vi un mensaje que había cumplido con enviar maquinaria y está haciendo lo mejor posible, y no solamente vivienda, también lo estamos haciendo desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Uno de los temas que, por ejemplo, quisiera explicar con mucha claridad es que nosotros tenemos a nuestro cargo como ministerio 25.000 kilómetros en todo el país de red vial nacional, que es competencia directa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en todo el país. Y tenemos atendido de manera prioritaria, obviamente, al norte por la inclemencia de las lluvias, pero hemos hecho que las carreteras, las redes viales nacionales, cuando han sido interrumpidas por algún huaico o deslizamiento, hemos habilitado inmediatamente pases para poder hacer desvíos para que vayan de manera segura vehículos livianos y carga pesada. Esto es lo que corresponde, y quiero explicar, son dos etapas. Una es la emergencia, que es ahorita, y que tenemos que habilitar estos pases, estos desvíos. Cuando hay un puente que está con algún signo de que está afectado, también se cierra con la autoridad competente y se hace un desvío. Y lo que tenemos que hacer ahora, una vez que terminen de cesar, que cesen las lluvias, es cerrar un catastro de aquellas infraestructuras, sean puentes de competencia del ministerio, sean puentes o caminos vecinales que ni siquiera son del Ministerio de Transportes, Milagros, sino que son competencia de las municipalidades. Sin embargo, cerraremos un catastro de la mano con las autoridades locales para poder hacer una reconstrucción, pero no 2.0, sino una verdadera reforma. Por ejemplo, nuestra carretera de Bayóvar. Esa carretera, cuando se hizo la reconstrucción con cambios, se repuso como estaba originalmente. Ya nos ha mostrado la naturaleza que por ahí no se debe hacer. Entonces estamos viendo viaductos, puentes, soluciones más innovadoras, definitivas y sostenibles en el tiempo, dado el cambio climático. ¿Cuándo se enteraron realmente de que venían las lluvias? Nos hemos enterado sobre la marcha. Llegó... ¿Cuando empezó a llover? Llegó Yaku y básicamente lo que se hizo es reaccionar, atender inmediatamente. ¿Senami no les advirtió? Senami tenía pronósticos, pero con grados de probabilidad, ¿no? Y bueno, al final estas precipitaciones han superado un poco lo que se esperaba. ¿No se demoraron en ir al norte? No, yo considero de que el Ejecutivo ha, primero, y ahí también tengo que ser bastante clara,
el primer nivel de atención de las emergencias son los gobiernos locales y regionales. Y es por eso que tienen asignado año a año presupuesto de gestión de riesgo de desastres. Ya solo cuando se declara, digamos que ya sobrepasó la emergencia, la capacidad de los gobiernos locales y regionales, es que se declara el nivel de alerta 5, que es donde el nacional, el ejecutivo, ya ingresa, que es como estamos haciendo ahora. Pero ministra Lasarte, me va a perdonar, las imágenes era que había superado hacía rato, ¿no? Y se ve como una indolencia del gobierno central no ir a auxiliar. No, yo quiero, y en realidad aprovecho, más bien te agradezco el comentario para poder manifestar de que tenemos la vocación de servicios del Ejecutivo desde todos los sectores, nos debemos a la población. Sí se han estado los ministros atendiendo, yendo, en la medida de que se iba restableciendo desde el inicio de las lluvias. Por ejemplo, el Ministerio ha entregado 90.000 galones de gasolina a diferentes puntos del país. Sin embargo, esto ya rebasó las capacidades y sí hemos estado presentes en diferentes puntos, diferentes ministros. Ahora, yo le digo desde cuándo lo alertaron, porque Senami lo ha dicho en todo momento que advirtió sobre las precipitaciones desde septiembre del 2022 y que Pedro Castillo lo ignoró. Pero Dina Boluarte fue parte del gobierno de Pedro Castillo. O sea, Dina Boluarte no puede decir yo no lo escuché, yo no supe. Ella además era ministra del MIDIS, un sector bien importante, sobre todo con los sectores vulnerables. Entonces me cuesta creer, me va a perdonar, que Senami hable, ¿no? Pero hable que, o sea, nadie los escucha. Y nosotros estamos viendo no solo que han muerto personas, que eso ya es lo peor que puede pasar. Han muerto 69 peruanos, pero hay 80.000 afectados, pero los daños materiales son impresionantes. Y entonces, claro, la gente, ministra Lasarte, está llorando. La gente está diciendo, Senami les avisó, Senami les advirtió. Y siento que el gobierno de Boluarte está diciendo, ay, bueno, pero eso fue Pedro Castillo. Pero lo lamento, Boluarte fue parte del gobierno de Castillo. ¿Cuál es el mea culpa de ustedes? Yo creo que tenemos que partir por reconocer que estamos presumiendo que los consejos de ministros eran como los consejos de ministros de un gabinete meritocrático. ¿No eran así? Yo creo que con los ministros que habían antes, habían discusiones de cualquier tipo, mucho menos de los temas técnicos o de los temas que el país necesitaba. Teníamos ministros... O sea, ¿cómo eran los gobiernos, los consejos de ministros en la era de Castillo, señora? Por ejemplo, ustedes, y en realidad la prensa ha hecho un gran trabajo ahí. No habían declaraciones de los ministros ni de los consejos de ministros. Para empezar, no tenían agendas publicadas. Las actas de los consejos de ministros a veces ni siquiera eran públicas. Y eso es lo que este gobierno sí hace, que es trabajar como se tiene que hacer con un gobierno. Entonces, ¿cómo dar cuenta de cómo eran los consejos de ministros antes? Si es que Senami advirtió o no advirtió, si es que invitaron a Senami o no invitaron a Senami. ¿Qué les ha dicho la presidenta Boluarte de esa advertencia? Nosotros lo que conocemos es que lamentablemente el gobierno anterior no ha tenido esa capacidad de poder poner los temas críticos del país sobre la mesa y más bien temas políticos. Exactamente. Entonces, una agenda totalmente alternativa, individual de los intereses que tendrían ellos, o sea, pero no del país. O sea, Pedro Castillo, que el Perú le importaba un pepino. Estamos viendo los resultados. Y ministra Lasarte, ¿qué, aparte de estos huaicos, de estas inundaciones, de verdad es una tragedia lo que estamos viviendo, qué significó el paso de Silva por el Ministerio de Transportes? Porque yo le he escuchado decir que usted encontró una película de terror, pero he visto los presupuestos que manejó él. Y ha manejado muchos, miles de millones de soles. Muy bien, si pudiera darnos cuenta también y resumir, ya dado que usted es una mujer técnica, y explicarnos a los peruanos, Silva está prófugo, protegido. Hoy sabemos por todos que además le ayudaron a salir de nuestro país. Pero ¿qué ha significado Silva en el Ministerio de Transportes? Un capítulo vergonzoso. Vergonzoso no solo para el ministerio, sino para toda la gestión pública, para la historia democrática del país, porque primero tener equipos que no son técnicos y que ni siquiera cumplían con perfiles. El Congreso de la República tuvo que sacar una ley para precisamente regular esas designaciones
bastante cuestionables que han habido en el ministerio, y no solamente en mi ministerio, sino en todos los ministerios. Claro, yo hablo de su sector por su conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el agravante acá de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ministerio que maneja el mayor presupuesto a nivel nacional? Y hablamos de grandes obras que encontramos, contratos resueltos, valorizaciones no pagadas, y nuestra, digamos, suposición es de que era para precisamente pedir algo a cambio. O sea, tratos bajo la mesa, obras paralizadas, incrementos en órdenes de servicio en programas que no tenían resultado. Por ejemplo, se ha hablado mucho de transportes, pero en el sector comunicaciones no hemos avanzado mucho en los proyectos regionales del Pronatel, porque precisamente habían puesto un montón de gente y que no daba resultados. Entonces, bueno fuera de que solamente se hubiesen quedado en la ineficiencia, sino que además hubo dolo y hubo corrupción. Y corrupción del más bajo nivel. Encontramos que han habido rotaciones de personal, cambiaban personas cada 2 meses. ¿Qué ministerio se puede gobernar o gestionar para prepararnos para esta emergencia con ese tipo de rotación? Sin embargo, Silva no rotaba. Silva era el protegido y el hombre más querido de Castillo, con Heiner Alvarado. El procurador Pacheco, que estuvo sentado aquí y que vino después de que la ministra Jania Pérez de Cuéllar nos contó que se estaba investigando mucho el fondo de Mi Vivienda, nos dijo claramente que la corrupción había penetrado este fondo, que además pues le ha robado vivienda a los más pobres, ¿no? ¿Usted diría lo mismo, que la corrupción penetró el Ministerio de Transportes mucho más que en otros gobiernos? Sí, ha sido una corrupción muy corrosiva. Corrosiva no solamente por los daños que genera la misma corrupción, sino que destruye la capa, digamos, técnica, institucional, para poder sacar proyectos que son tan importantes. Por ejemplo, ¿cuál fue el proyecto que usted, digamos, además ha sido asesora de Extremadoiro, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, Extremadoiro, que bueno, luego podemos hablar de él, pero usted ha estado en el Viceministerio de Transportes en 2 años, entre el 2018 y 2020. Hoy estamos en el 2023. ¿Cuál es el proyecto más importante que usted cree que se dejó de lado por esta ineficiencia, ineptitud y, como usted dice, por esta corrupción tan corrosiva? Son varios. Por ejemplo, en transportes, la torre de control y la segunda pista de Jorge Chávez, estancado, sin ningún tipo de avance. Por ejemplo, en telecomunicaciones, la red dorsal. El informe del equipo de trabajo que por ley se había constituido estaba bajo 7 candados. Lo que hemos hecho desde el inicio, en el caso de Jorge Chávez, hemos acelerado, ya hemos puesto en operación la segunda pista, estamos en un tránsito operacional como las grandes ciudades en esta parte del continente, para poder digamos, acostumbrarnos a utilizar 2 pistas en simultáneo. Y en el caso de la red dorsal, lo que hicimos inmediatamente es poner de conocimiento a toda la ciudadanía qué es lo que se había encontrado, qué recomendaciones había dado el equipo de trabajo, y ahora estamos evaluando, por ejemplo, alternativas del Banco Mundial que nos dice qué podemos hacer con una red dorsal que ya está construida pero que se tiene que administrar. Entonces, retrasos en proyectos regionales del Pronatel, que es el Programa Nacional de Telecomunicaciones, los proyectos de reconstrucción con cambios que tenemos en el Ministerio, contratos resueltos. En Ancash tenemos el mayor número de contratos resueltos de las intervenciones de reconstrucción a cargo del Ministerio. Entonces, eso es un pecado. Es un pecado en cualquier contexto, pero más aún en este contexto en el cual estamos viendo que esas obras de reconstrucción que necesitaba la población no se han dado. Hemos tenido mucho tiempo perdido. Pero es un pecado que se origina con Vizcarra, ¿no? En el caso de las resoluciones de contratos de reconstrucción se han dado en la gestión de Silva. Yo diría de que lo que tenemos que ver es, en la gestión pública en general, hacer una autocrítica y empezar a hacer reformas. Más allá de las personas que hayan pasado por los ministerios, tenemos que ver reformas porque hay temas que no están funcionando. La ley de contrataciones es bastante lenta y además, lo voy a decir con mucha transparencia, no ha permitido o no ha evitado que hayan actos de corrupción. O sea, es una ley que necesita ser reformada, y eso lo ha entendido el Ejecutivo, y por eso estamos trabajando en una reforma de la ley de contrataciones. Pero no solamente es eso, también son el tema de los predios que mencioné inicialmente. Tenemos y estamos trabajando. Es un tema súper importante, el tema de los
de los predios que nunca se resuelve, ¿no? Totalmente. Y siempre es como una piedra en el zapato en el sector de transportes. ¿Lo están trabajando? Sí, hemos precisamente puesto el tema sobre la mesa porque el gobierno de la presidenta Boluarte, el premier, entienden de que el momento de la reforma es ahora. Tenemos que hablar de las reformas de segunda generación. Leía en el Twitter hoy día en la mañana que el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que las reformas que se dieron en los 90 fueron importantes, pero que se requiere seguir reformando. Y uno de los pilares de esa reforma es la gestión de infraestructura de acuerdo al organismo internacional. Ahora, ministra, yo le he escuchado con mucha atención las entrevistas que usted ha dado, bueno, pues recientemente, ¿no? Ha sido muy enfática y le agradezco por poner los puntos sobre las IES, porque creo en efecto que el grave daño que ha hecho Pedro Castillo degradando no solo a la institución presidencial, sino colocando a gente, ¿no?, que no debería estar en la función pública, ha corroído aún más a nuestro pobre país, ¿no?, que no merece eso. Y usted ha sido firme y ha contado de los forados, ¿no es cierto?, de los incrementos en órdenes de servicio. Por ejemplo, ha hablado de los 60 millones. Me dejó bien alarmada cuando usted dijo que encontró incluso oficinas cerradas, ¿no?, que esconderían. Pero, y ¿no exageró cuando dijo que encontró una película de terror? No, porque una de las cosas, cuando yo había trabajado antes en el ministerio, Con Carlos Estromadoiro. Desde el 2018, efectivamente, y el despacho ministerial, por ejemplo, tenía oficinas de trabajo, o sea, donde estaban el equipo trabajando, los asesores. Cuando yo llegué, habían oficinas de reuniones. ¿Cómo oficinas? O sea, las salas donde estaban los escritorios de los trabajadores estaban removidos y habían sillones para reuniones. Dice, ¿dónde se reúne? ¿Dónde trabajan? Porque el despacho ministerial convoca a los viceministros para precisamente ver la agenda de trabajo, sacar adelante proyectos. Y en la sala de reuniones, por ejemplo, sí encontré que tenían un candado. Entonces eso sí lo que en algún reportaje mencioné, y que habían hecho también algunas modificaciones, que más que ser un espacio de trabajo parecía un salón de reuniones. Entonces uno no puede solamente... ¿Para las coimas? ¿Qué se habrá conversado? ¿El Ministerio de Transportes era la caja chica de Pedro Castillo o la caja grande? Grande, ¿no? Ha sido la caja grande de varios gobiernos, ¿no? La corrupción creo que tiene su origen en un tema estructural y digamos así sistémico, la ineficiencia del Estado. Bueno, el caso Lavallato, por Dios santo, penetró, así, ¿no?, enclavado a todo lo que es construcción de carreteras, y usted lo sabe más. Así es. Es una funcionaria, entonces siempre el Ministerio de Transportes ha sido vista como el bolsillo de payaso de varios funcionarios corruptos, ¿no? Y entonces por eso le tengo que hacer esta pregunta. A mí me preocupa que usted haya designado, ¿no?, a Carlos Eduardo Revilla Loaiza como jefe del gabinete en el Ministerio de Transportes, y sí me gustaría conocer su explicación. Y entonces, claro, la gente se preguntará, ¿quién es Carlos Eduardo Revilla Loaiza? Y él es del grupo denominado Los Moqueguanos. Los Moqueguanos, que son muy cercanos pues a Vizcarra, ¿no? Edmer Trujillo Mori, Carlos Estromadoiro Mori, Jorge Salinas Cerreño fueron puestos en sitios muy claves por su cercanía con el expresidente Martín Vizcarra. Pero este señor, Carlos Eduardo Revilla Loaiza, fue el director ejecutivo de Provías, que estuvo a cargo de la adjudicación del puente Tarata. Y usted sabe todo lo que hay en torno al puente Tarata. ¿Por qué lo ha designado como jefe de gabinete? Todas las designaciones en el Ministerio Milagros que se han realizado durante mi gestión tienen y obedecen a un único orden y objetivo: meritocracia. Y sobre todo en un contexto de haber encontrado un ministerio tan caído y venido a menos, con gente que conozca y no haya una curva de aprendizaje. En el caso del jefe de gabinete, él no ha participado en el proceso de selección. O sea,
renunció antes precisamente y de repente se puede dar el espacio para que él pueda explicarlo. Me encantaría entrevistarlo, ojalá porque en realidad él no ha participado en esto, no se adjudicó con él, precisamente dio un paso al costado cuando vio irregularidades. Cuando vio que todo estaba medio turbio. Así es, entonces él dio el paso al costado, el contrato se firmó después y bueno, la historia ya la conocemos. Yo ratifico y vuelvo y reitero, hemos hecho designaciones en base a meritocracia, en base a conocimiento. ¿Carlos Extremadoiro se lo recomendó? No, yo conocía a Carlos Revilla desde antes, desde cuando trabajé en el ministerio. O sea, Extremadoiro no se lo ha recomendado. No. No es la cuota de Vizcarra en este gobierno. No, es un criterio estrictamente objetivo, técnico y meritocrático. Eso era lo que quería. Entonces usted descarta que no hay pues la huella de Lagarto en el gobierno de Boluarte. No. En el Ministerio de Transportes estamos trabajando con una manera de querer devolver la confianza, una confianza que ha estado venida menos desde hace un tiempo. Por eso le pregunto, ministra Lasarte. Bueno, le agradezco mucho por sus respuestas y ojalá el señor Carlos Eduardo Revilla Loaiza acepte una entrevista, porque me sorprendió mucho verlo, sobre todo con toda esta participación que se tuvo en el puente Tarata y por todo este grupo de los moqueguanos, y usted sabe todo lo que ha pasado, ¿no? Es bueno explicar, ¿no? y precisar de que renunció antes. Precisamente yo nunca hubiese designado a alguien que estuviera involucrado en algún tema irregular. Sí. Y no, en realidad con toda la sinceridad, la transparencia, el equipo está trabajando Perfecto. Para la ciudadanía y estamos, uno de los resultados, y cortito nomás de la emergencia, es de que estamos haciendo de que los principales mercados no estén desabastecidos a pesar de... Sí, claro, eso es muy importante. Y esa es la red vial nacional que está funcionando, el Ministerio de Transporte. Eso hay que agradecer, sí, al sector. Y vamos a ir más allá, Milagros, porque vamos a entrar a algunos puntos críticos a los que no pueden entrar maquinarias en gobiernos locales. Por supuesto. Esperando un decreto de urgencia que ya va a salir, el Ministerio de Economía y Finanzas lo va a sacar, y con eso vamos a poder dar soluciones puntuales a determinados tramos, siempre pensando en la ciudadanía, siempre trabajando por ustedes, por los peruanos, y quiero decir, de manera silenciosa. Tenemos operarios, ingenieros que están en campo trabajando de manera silenciosa para poder hacer que las personas viajen seguras, que se vaya la carga, que se abastezcan los mercados. Bueno, le agradezco, ministra Lasarte, por estar acá y por haber venido a responder varias inquietudes y desde ya la invitación al señor Carlos Eduardo Revilla Loaiza para que nos responda abiertamente también sobre varias dudas que teníamos sobre el sector. Ojalá y nunca más el Ministerio de Transporte sea la película de terror que usted ha narrado. Muchas gracias. Ayúdennos para poder hacer No, claro, aquí estamos siempre para denunciar y para preguntar, aunque les incomodemos. Gracias, ministra Lasarte. Bueno, tengo que ir a la pausa. Ahora viene Wilmer Medina. Bueno, Wilmer Medina, ¿cómo va a poder defender a Joaquín Ramírez? No entendemos, pero tiene abogado. Así que va a defender a las peruanas. O sea que tenía 91 vehículos, 170 inmuebles, 7 avionetas. ¿De dónde tanta plata? Y Hugo Chávez, ¿sabe lo que ha pasado? Dios mío. Bueno, ahí está, gracias. Vamos a la pausa con esta noticia. Segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Lima ordena 24 meses de prisión preventiva contra Hugo Chávez Arévalo e impone medidas restrictivas para Daniel Príncipe Collazos. Dios, que, ¿saben? Bueno, él fue a la clínica La Luz, ¿se acuerdan? El hombre el doctor que en lugar, ¿qué hacía? Un oftalmólogo entrevistando a este señor para que fuera el jefe de Petroperú. Bueno, ahí está, pues, ahí está, a todos los que defienden a Pedro Castillo, ya, de terror, como dice la ministra Lasarte. Realmente se queda chica con el calificativo. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con Wilmer Medina. Yo no sé, doctor Medina, cómo va a poder defender al señor Ramírez. Ya regresamos.